Contaminación del aire, problemas de movilidad, ruido, vecinos difíciles, quiero salir corriendo. Me gustaría vivir en un lugar con árboles donde pueda ver las estrellas y la ciudad sea solo un lejano espectáculo de lucecitas titilando. Pero tal vez esa sea una buena opción para mí, pero no para ecosistemas naturales. Así que vivir o no vivir en la ciudad es un verdadero dilema. Cuando me ataca la ecoansiedad y pierdo la fe en que los humanos dejaremos de ser depredadores, me dan ganas de vivir lejos de todo y de todos, y abrir la puerta a una nueva forma de vida. Pero ya sea que vivamos en la ciudad o que decidamos cambiarnos a un área rural, necesitamos una vivienda y hacer de ella el espacio para sentir el calor de hogar. ¿Sabían que precisamente hogar viene de la palabra hoguera? Alrededor de ella, nuestra especie comenzó a convivir en grupo. Podríamos hablar de muchas condiciones por las cuales se generó la casa, la vivienda, el hogar. Una de las más importantes es esa cuestión energética, no solamente el tema de reunirse alrededor de una hoguera, sino también todo lo que incluye estar reunidos como seres humanos. Tiene que ver con la necesidad de cobijo, con la necesidad de protegernos, no solamente del clima, sino de los animales y también de otros seres humanos. Si el objetivo era protegerse, me intriga saber de qué material eran las viviendas de los primeros individuos de nuestra especie. Es muy difícil decir cuál fue el origen de la casa. Hay investigaciones sobre si la primera vivienda o la vivienda primigenia fue la cueva o fue la vivienda hecha a través de material vegetal que se cortaba y se instalaba como refugio. Hay un dicho, el que se casa quiere casa, pero para hablar de los primeros humanos con vivienda, la frase sería así: el que caza con Z y siembra quiere casa. Hay documentos e indicios antropológicos que nos muestran que las primeras refugios, llamémoslo así, fueron los cazadores, que lo que hicieron fue pequeños refugios para poder seguir a las manadas. También nos muestran indicios de que habían comunidades enteras que vivían en cuevas, buscando ese refugio antes de aprender a manejar los recursos que los lugares les daban. Precisamente cuando se habla de hábitat, se hace referencia al acceso a estos recursos y en general a las condiciones del entorno que influyen en nuestra calidad de vida. Los primeros asentamientos se dieron en tierras, digamos, privilegiadas, con ríos, con naturaleza exuberante, con posibilidades de caza, con posibilidades de recolección, donde el ser humano se sentía cómodo. En este momento seguimos haciendo lo mismo y nos seguimos reuniendo a través de lugares que nos dan esas facilidades. Claro, todavía necesitamos agua y alimentos, pero no valoramos nuestro entorno y muchas veces ni conocemos de dónde salen los recursos que usamos para vivir. Conseguimos la leche en el supermercado y se nos olvida que existe la vaca. En cambio, los pueblos ancestrales que permanecen hoy en nuestro mundo sí saben que todo está conectado. Muchas culturas amazónicas y del Orinoco entienden que el territorio del paisaje es parte de su casa, de su vivienda, y afectar tanto el río como la selva es tan complejo como afectar su vivienda. Y en el otro lado está la cultura occidental, viviendo entre cuatro paredes, o más bien será incultura. Para nosotros está muy claro que la vivienda es una cosa, la ciudad es otra y el campo o lo rural o lo suburbano es otra. Que la cultura occidental ha tratado de separarnos y vivir con esos límites.
Así, en lugar de ser mejores amigos de la naturaleza y el entorno, hemos decidido que el cemento es progreso. Hay una condición muy particular de nuestra cultura y es que pensamos que el desarrollo tiene que ver con eliminar lo verde. Hágame el favor. Eliminar lo natural para que parezca lo artificial. Pasa en nuestras ciudades, pero también pasa en los pequeños municipios. Uno ve como la plaza principal del pueblo, lo que busca la gente es eliminar todos los árboles para poner cemento, piedra y volver a hacer aparecer de forma artificial elementos como las fuentes de agua. Mejor dicho, amiga naturaleza, ni contigo ni sin ti. Para bien o para mal, dependiendo de las gafas de sol que tengan puestas, más de la mitad de la población mundial vive en zonas urbanas. Si estamos juntos es más fácil construir, es más fácil avanzar, es más fácil generar sistemas de riego, es más fácil recoger la cosecha, obtener recursos naturales y manejar esos recursos naturales. Además de todos juntos por el progreso, las ciudades permitieron concentrar poderes políticos, militares y económicos y surgen conceptos que hoy son igual de importantes. La propiedad privada, el tema de la gobernabilidad, el tema de los recursos que permiten año tras año un excedente, excedentes en los granos, excedentes en la carne, para volcarlo a obras públicas. Y así, además de los impuestos, se consolidó la idea de lo público y el concepto de ciudadanía. Aunque hoy no somos de aquí ni de allá, sino ciudadanos del mundo, el sentido de pertenecer a una comunidad sigue siendo tan importante como al compartir alrededor de la hoguera. $3.500 millones de personas, es decir, la mitad de la humanidad vive en ciudades. En 2030 serán 5.000 millones de habitantes en áreas urbanas. Aunque las ciudades ocupan solo el 3% de la superficie terrestre, representan entre un 60 y un 80% del consumo de energía y el 75% de las emisiones de carbono. Por cuestiones prácticas como el acceso a recursos o para construir obras que beneficien la calidad de vida, los humanos llevamos miles de años viviendo cerca los unos de los otros. Como mi meta es aprender a ser un humano que se comporta mejor con el planeta, es importante que hablemos de cómo lo afectamos con las ciudades. Porque para abrir espacio para sus habitantes, sus viviendas y la infraestructura, se requiere sí o sí desplazar a la naturaleza y a ecosistemas completos. Hacer una vía, ampliar una vía, tener que tumbar un árbol, muchas veces interrumpe con el flujo normal de una especie. Por ejemplo, una ardilla ya no va a tener cómo cruzar, o los pájaros tenían algún tipo de recorrido, tienen sus nidos o tienen unas relaciones que son muy importantes y que muchas veces esos proyectos rompen drásticamente y se pierden esas conexiones. Así que hacemos autopistas para carros, pero aniquilamos las que recorren los animalitos. ¿Qué pasa? Que cuando llegan momentos en que hay ciertos lugares donde estas especies ya no tienen para dónde más moverse, entonces ahí es donde empezamos a ver una disminución de población o pues estas especies desaparecen y ya no están presentes en las ciudades. ¿Y qué pasa con las plantas? Las plantas tienen unas conexiones unas con otras y no somos conscientes de que algunos árboles, por ejemplo, nutren el suelo y que ese suelo hace que se absorba el agua que llueve y que cuando los cambiamos por unas superficies duras vamos a tener problemas de inundación, por ejemplo, en algunos lugares en donde no se presentaban antes.
A eso hay que sumarle que manejamos mal los desechos y ensuciamos quebradas, pero bueno, las urbes son el resultado de nuestras acciones y dejan muchas más huellas, como el impacto de la energía eléctrica que necesitamos, el impacto del consumo de agua que las ciudades necesitan, el impacto en la movilidad, el impacto en contaminación del aire es muy alto. Y un impacto indirecto y es qué necesita la ciudad para vivir. ¿Y qué necesitamos nosotros para comer? ¿Qué necesitamos nosotros para vestirnos? ¿Qué necesitamos nosotros para consumo diario? Para que quede claro, aquí nuestra experta da unos ejemplos de esos impactos indirectos. Nosotros no somos conscientes que las manzanas que nos comemos vienen de Chile o que el banano no lo trajeron de la zona bananera en Urabá, pero pues eso tiene un impacto en movilidad porque viene en un camión que contamina y que amplía un montón la huella de carbono. Debido a mi ecoansiedad, hablar mal de las ciudades es fácil si solo tengo en cuenta la naturaleza. Pero las ciudades son cada vez más grandes y mejorarlas para que sean más equitativas es uno de los objetivos de desarrollo sostenible. Para tratar de que sean mejores espacios para todos, las ciudades deben planearse. El urbanismo va desde la planeación de las ciudades, que es lo que hace en nuestro caso planeación municipal y en casi todos nuestros municipios igual. Lo que busca planeación es gestionar el territorio. Entonces, ¿el urbanismo qué permite hacer? Decirnos dónde nos podemos asentar, dónde no, qué usos del suelo pues, se pueden tener, por dónde van las vías principales, cuáles son los proyectos a futuro, qué tipo de ciudad queremos y cómo queremos que crezca. Lo que pasa es que para pasar de la planeación a la realidad se necesita que todos respetemos. ¿Qué servicios y cuáles facilidades debe tener una ciudad para ser un mejor hábitat? Necesita que todos tengamos acceso a servicios como electricidad, agua, gas, en este momento internet se volvió imprescindible ya pues como en esta época, pero que además tengamos acceso a otro tipo de servicios como a los hospitales, al comercio, al banco, al colegio, al jardín infantil. Pero así tengamos algunas de estas cosas no son suficientes para todos. Cuando las ciudades crecen y digamos que crecen muy rápido, el gobierno o el Estado no es capaz de llevar todos estos servicios a todas las zonas en donde está creciendo la ciudad y por eso es que muchas personas se ven obligadas a desplazarse por mucha distancia para poder tener acceso a estos servicios. En carro, en bus, en metro, movilizarse en cualquiera de estos sistemas contaminan. Y seamos sinceros, quita tiempo. Pero las personas también se van a vivir lejos porque vivir en las ciudades principales es más costoso. Además, creo que ya no cabemos. Densidad es cuántas personas vivimos en un territorio específico. La densidad se mide en personas por kilómetro cuadrado. Colombia tenía en 1950 una densidad de 15 habitantes por kilómetro cuadrado. En este momento tenemos 44 habitantes por kilómetro cuadrado. Es decir, nos hemos multiplicado y mucho. Literal, estamos muy densos. Una ciudad es mucho más sostenible si más personas vivimos en menos espacio y no ciudades que se extienden en territorios que generan unas huellas ecológicas muchísimo más altas. Juraba que la densidad sí era un problema. ¿Qué problema tiene la densidad? Y es que somos muchos más en menos espacio y eso requiere que seamos mucho más conscientes de cuál es nuestro impacto en el territorio. Es que pasan cosas como esta. Vives en una urbanización con, no sé, otras 1.500 personas, en donde antes era una sola casa que vivían 3 personas. Uy, el mismo pedacito con más basura y carros. Pero estar más que juntos también trae retos de convivencia. Es que los vecinos no son fáciles. Hemos perdido el sentido de comunidad, de estar alrededor de la hoguera. Ya ni los conocemos. Al ser espacios no planeados y con viviendas poco seguras, los barrios marginales son más propensos a los desastres naturales. Las ciudades son bipolares.
tienen problemas de movilidad y de contaminación, y a la vez facilitan el acceso a servicios públicos. Bueno, el reto es ese, porque también son espacios de desigualdad. Por esto me pregunto si debería habitar la ciudad de otra manera o llegó la hora de huir. En nuestros municipios ya están unidos uno con otro, eso ya es una conurbación, es una gran ciudad, un área metropolitana. Más gente, más cerquita, más problemas y más contaminación. ¿Será coger pa'l monte o no? Eso tiene unas repercusiones muy importantes en el medio ambiente, unas repercusiones en el paisaje, en cómo nos movemos, en dónde obtenemos los recursos. Recordemos que la parte superior de Río Negro y de todo el Valle de San Nicolás es el que permite tener agua en la parte inferior del valle. Entonces, a medida que ese valle de San Nicolás se colonice, nosotros vamos a tener en la ciudad de Medellín muchos otros problemas. Así que mi karma y el de ustedes es que vivamos donde vivamos, alteramos el equilibrio natural y de paso aporreamos la tierrita. Les da ecoangustia, ¿no? Creer además culturalmente que vivir en el campo nos va a permitir una vida más adecuada, pues está también generando unas secuelas en el medio ambiente en esos lugares, y también nos va a llevar el caso en algún momento que tenemos que recordar que hay que tener ciudades agradables, ciudades donde se pueda vivir, donde la naturaleza esté, para que la gente no tenga que abandonarla. Y viceversa, no abandonar lo rural o los municipios pequeños para aterrizar en la ciudad. ¿Qué podríamos hacer para evitarlo? Buscar que nuestras ciudades no sean la única fuente de progreso, es tratar también de que esos municipios tengan las mismas condiciones o calidad de vida que podemos tener en la ciudad, y así las personas no tengan que llegar a la ciudad buscando tener esa calidad de vida, que muchas veces pues no la encuentran. Pero ya sea que estén en áreas metropolitanas, grandes o pequeños municipios, la cuestión es que si queremos tener un planeta donde vivir, no podemos consumir recursos al ritmo que lo estamos haciendo porque se están agotando. Lo que supuestamente deberíamos consumirnos en todo el año, nos lo consumimos en 9 meses. ¿Y entonces qué opciones quedan? Que dejáramos de consumir, tanto como consumimos, que nuestra huella fuera menor, tener menos hijos o que seamos menos, o vamos a cambiar toda nuestra forma de vida para que el consumo sea menor. Para ir en la dirección directa y disminuir el consumo, lo primero es aprender. Como hemos tratado los temas de hábitat y vivienda, pues hablemos sobre la construcción. La actividad de construcción es una de las actividades que más emisiones y impactos al medio ambiente genera. No solamente por la actividad como tal, sino por la producción del material, por el transporte del material, por el desecho del material. Cuando uno vive en una casa no piensa mucho en la huella de su construcción. Tenemos que cambiar el chip. El mercado debe exigirle a las constructoras o al proyecto inmobiliario, pues dígame cuál es el impacto ambiental que usted está generando en el lote donde van a construir, o cuántas especies de árboles van a tumbar y qué van a hacer con esas especies, si se van a replantar o si se van a talar y se van a sembrar en otra parte, de dónde las van a sembrar. A la hora de elegir dónde vivir, también es clave revisar si el supermercado, el colegio está cerca, si puedo movilizarme a pie, en bicicleta o en transporte público. Creo que el tema de la construcción sostenible también parte mucho de la persona como tal. Sí, es verdad. Por eso quiero que conozcan a alguien que decidió usar energía solar en su casa. Instalé un proyecto de 3.6 kilovatios como capacidad instalada, y eso en promedio me está dando una generación de 375 kilovatios hora mes, lo cual cubre la demanda de energía de mi casa. Si en el día o en el periodo del mes tú terminas entregando más energía al sistema, Empresas Públicas de Medellín paga ese excedente. Si por el contrario en la energía que generaste no fue suficiente, pues Empresas Públicas de Medellín la diferencia pues te la termina vendiendo como regularmente lo hace. Los paneles solares tienen una vida útil de 25 años. Como en el
caso de Andrés, hay diferentes elementos o procesos de construcción sostenible que pueden implementarse directamente y otras maneras de construir. Creo que también es que seamos un poquito más conscientes de que si yo voy a construir mi casa, pues ¿en qué la voy a construir? Si la puedo construir en materiales como la arcilla o como la arena pisonada, tierra pisonada, que últimamente se está volviendo otra vez a usar mucho, la tapia, el bareque, pues todas esas tecnologías que nuestros abuelos utilizaban, es mucho más sostenible que traer, por ejemplo, unas placas de yeso o de fibrocemento no sé, de una planta. Esta conciencia sobre el impacto que nuestra manera de habitar tiene sobre el planeta es precisamente la esencia de la permacultura, un sistema de diseño que busca crear asentamientos humanos, sostenibles y ecológicamente viables, explotando la menor cantidad de recursos. La permacultura se basa en la construcción, la bioconstrucción, cómo construir nuestro espacio, cómo producir nuestra comida con las huertas, también cómo se generan esas relaciones sociales. Está basado en la conservación del medio ambiente utilizando materiales naturales, tecnologías apropiadas que no contaminan, que son muy sencillas. Llevo un total de 6 años construyendo infraestructura con mis propias manos. ¿Por qué un domo? Porque un domo es una estructura muy fuerte que no se necesita mucho saber de ingeniería o de arquitectura para saber que la estructura es muy resistente. También es una estructura que con la menor cantidad de material se puede construir un espacio pues muy resistente. También permite que uno pueda hacer que entre la luz por muchas partes. Lo que hace el baño seco es que con un sistema muy sencillo en este caso una caneca plástica de 5 galones de pintura se utiliza. Cuando uno lo usa se puede tapar con aserrín o con hojas secas, realmente no tiene mucho olor, y ya cuando se llena ese recipiente se lleva a la parte de afuera a una compostera. ¿Y cómo funciona la provisión de agua? Hay 2 sistemas. Hay una torre que tiene un techo que recoge las aguas lluvias y tiene un tanque elevado. Cuando llueve se llena ese tanque y alimenta por gravedad la casa y también el calentador de agua solar. En las épocas de sequía, que no hay muchas lluvias, hay una parte por donde se recogen aguas subterráneas que van a unos filtros muy sencillos y alimentan un tanque en la base de la torre, que con una bomba manual se eleva el agua hasta al tanque de arriba y ya que pues funciona el agua normal por gravedad. Tiene una ducha de agua que cayó del cielo y calentada por el sol, y no hay que pagar servicios. Definitivamente, en áreas rurales o en las ciudades podemos tomar acciones individuales para cuidar mejor esos metros cuadrados de planeta que hemos colonizado. Así que a vivir y dejar vivir a los otros en un mundo menos contaminado y más equitativo.